De las cosas más importantes en los juegos de Pokémon, de hecho diría que es un gran porcentaje de su éxito, es el hecho de que necesitamos otras personas para cumplir su misión principal, que es completar la Pokédex. Desde lo arcaico pero divertido que fue usar el cable Link en Game Boy, bueno, los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época, hasta los intercambios mágicos, que hoy en día nos han facilitado mucho la tarea a través de la red, sigue siendo esta una de las misiones principales en cada juego de Pokémon. Si bien el objetivo de usar el cable Link y esas cosas era que pudieras hablar con compañeros tuyos, entrenadores Pokémon en la vida real, ahora con el internet pues se puede hacer virtualmente. No es lo mismo, pero bueno, se sigue necesitando de otras personas al menos para cumplir ese objetivo, facilitándonos más el proceso. Sin embargo, esto no significa que no necesitamos una pequeña guía o una pequeña introducción a cómo se hacen este tipo de cosas, los intercambios y las teleincursiones o incursiones en general, sobre todo si es la primera vez que lo vas a hacer. Así que en este video vamos a enseñarles cómo hacer teleincursiones Pokémon e intercambios Pokémon con compañeros offline y online, es decir, en conexión local por Bluetooth con compañeros que estén en tu misma habitación o en tu misma casa, como online, para intercambiar o hacer teleincursiones con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y cómo hacer para compartir tu aventura hasta con 4 amigos en tiempo real, todos haciendo lo que quieran y viéndose en sus propias pantallas mientras exploran, capturan, batallan en lo que sea. En Círculo Unión lo podrás hacer exclusivamente en estos nuevos juegos de Pokémon, primera vez que podemos compartir la aventura. Eso también lo vamos a explicar. Este es el canal de Diego Cule Gamer y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo y bienvenidos al canal. Primero que nada, tenemos que estar un poco más avanzados en el juego, es decir, como en casi todos los juegos de Pokémon, por no decir todos, necesitamos que haber llegado por lo menos al primer centro Pokémon. Una vez hayas realizado esto, tendrás habilitado en tu Rotom, o sea, en los menús que salen cuando le damos al botón X. Bueno, vamos a cambiar a la pantalla de juego para que lo puedan ver más específicamente. Cuando le damos el botón X, sale la bolsa, las cajas de picnic, etc. Entonces le damos aquí al apartado que dice Poképortal. Allí tendremos varias opciones disponibles. Para explorar con amigos tendremos la opción que dice Círculo Unión y se puede hacer desde cualquier sitio del mapa. Nos da la opción para crear un grupo si nadie lo ha creado, como vamos a ver a continuación. Vamos a crearlo y debemos saber si queremos jugar en local u online. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona con la que vamos a querer jugar está en nuestra misma casa con otra Nintendo Switch, no debemos activar el online. Fíjense que en la parte superior derecha dice sin conexión. Si la persona con la que queremos crear Círculo Unión y jugar o intercambiar o hacer teleincursiones está en nuestra misma casa con otro Nintendo Switch, siempre debe salir en la parte superior derecha sin conexión. Eso quiere decir que vamos a usar una conexión Bluetooth, una conexión entre Nintendos local, ¿ok? De esta forma se va a crear una sala con un código simple de 4 números. Como podemos ver a continuación, 6779 es este grupo creado. Ahora nuestro compañero aquí en la misma habitación con otra Nintendo Switch va a activar el Poképortal y como les dijimos, como estamos en la misma habitación, sin conexión, aquí arriba que diga sin conexión, y le da a Círculo Unión, ¿ok? Círculo Unión, y le da a unirse a un grupo, ¿ok? Ahí simplemente nos va a pedir el código, le damos que sí, y vamos a introducir ese código 6779 que ya tenemos creado en el otro Nintendo. 6779. Le damos a aceptar, y van a ver que se va a unir, va a aparecer en mi Nintendo principal que tengo en la pantalla agregada, ¿viste? Ahí salió Natalie y aquí me salió que el grupo es de Diego y están unidos los dos. Entonces simplemente ahora en el Nintendo principal en el que creé la sala le doy comenzar aventura en grupo. Pueden unirse hasta 4 personas de esta manera, por eso hay 2 espacios más. Y una vez se conecten, que tú digas que ya comenzó la aventura, pues nos va a redirigir a un centro Pokémon. ¿Qué pasa? Que si después quieres agregar a otro amigo, un tercer amigo o un cuarto amigo, tienes que cerrar el Poképortal, o sea, cerrar esta conexión y crear una nueva sala, porque ya esta sala está creada con 2 y no puede agregarse alguien más ya una vez esté unida. Y bueno, como pueden ver ahora, yo estoy aquí, me manejo, uso mi Pokémon para hacer lo que yo quiera y allá va a estar la otra persona. Les voy a mostrar. Acá me estoy viendo a mí mismo, entonces voy a usar también al Pokémon y me voy a mover enfrente y van a vernos a los dos en la pantalla. Ahí estamos, ¿ven? Entonces estamos los dos siempre en conexión y eso está buenísimo porque vamos a prácticamente vivir la aventura juntos. Todo lo que yo atrape, todo lo que ella atrape, todo lo que ella batalle, todo lo voy a saber, lo voy a poder ver en mi propia pantalla mientras yo hago mis cosas y eso está súper divertido. Primera vez
que se hace algo así en la franquicia y a mí me encanta. Ahora, si los amigos o las personas con las que queremos compartir nuestra aventura no están en nuestra casa, sino están en otra ciudad o en cualquier otra parte del mundo, pues necesitamos ahora sí en el Poképortal activar lo que es conectarse a internet. Y simplemente le vamos a dar al botón L, ¿ok? A L, y van a ver que aparece conectando ahí arriba, conectando. Y vamos a ver en la parte superior derecha después que dice en línea. A partir de ahora ya no podemos jugar de manera local con los Nintendo que estén en nuestra habitación. Todo va a tener que ser en línea. Así que si tienes un amigo en Chile, Estados Unidos, España, lo que sea, que quiera jugar con ustedes, eso es uno. Y si tienes un amigo aquí en tu propia casa, que sería un tercero, ese tercero, aunque esté en tu propia casa, tiene que conectarse también a internet. Todos tienen que estar en línea para que puedan crear una nueva sala. Una vez que estén en línea, les dan el círculo unión y creas el grupo. Ya que esto ya es una sala más complicada porque es global, internacional, va a ser más complicado el código, va a ser de 6 cifras y son números y letras, pero el resto es lo mismo. Simplemente la otra persona en cualquier parte del mundo que esté tiene que darle aquí a L y conectarse. Van a ver que dice aquí arriba conectando y aquí tiene que decir en línea y listo. Una vez que esté en línea, como ya les había mostrado, le da círculo unión, todo el mismo proceso y unirse al grupo. Todo el mismo proceso, ¿ok? Tienes que poner este nuevo código. Ahora tienes que poner este que es con letras y números. Ahí lo está buscando y lo va a encontrar. Ven, Natalie. Y listo, comenzar aventura en grupo. Y acuérdense que esto entonces va a aplicar para cuando sean compañeros que estén en cualquier parte del mundo en línea. Si están en el mismo cuarto no tienen que estar en línea. Igual cualquier duda que tengan al respecto déjenlo en la barra de comentarios. Verán que una vez que se acostumbren es súper fácil y práctico. Ahora, ¿cómo es el tema de las incursiones? Pues primero tienen que andar juntos, ¿verdad? En círculo unión, los dos, y buscan los cristales de las incursiones. Acá me agrego a esto y me sale. ¿Qué pasa? Que una vez que están en grupo los dos, les van a salir teracristales propios a cada uno. Por lo menos acá, pueden ver que si yo quiero ver este teracristal, dice que este teracristal es de la otra persona, en este caso de Diego, mío. Y no puedo iniciar la incursión yo, porque tendría que buscar cristales que sean de mi juego. Entonces, como yo conseguí este teracristal en mi juego, sí me lo abre. Entonces tengo que darle a afrontar en grupo. Y eso va a crear una sala en la cual se pueden unir. Y aquí les va a llegar un mensaje en la parte de arriba que dice presiona Y porque Diego te está invitando a una incursión. Presionas Y y ahí te va a salir la incursión que yo estoy buscando compañía. Le das A y ahí va a estar. Me va a salir. Vieron que aquí en esta pantalla me sale ya que Natalie quiere hacer la incursión conmigo. Le das todo listo. Todo listo en ambos Nintendo. Le das iniciar incursión como el principal, ya que eso quiere decir que no vas a esperar a más personas. Si tienen que, y si vas a incluir a más amigos, ya sabes, tienes que esperar que estén los 4 antes de darle a iniciar incursión. Y aquí ves, juntos se van a ayudar con sus avatars y todos sus Pokémon, etcétera. Bueno, el Pokémon que eligieron para derrotar a este Pokémon poderoso y capturarlo. Si lo derrotan, los dos van a poder capturarlo tranquilamente y sin problemas. Y los dos lo van a tener con las mismas estadísticas, así que no tienen que pelearse por quien lo captura. Por último, si tienes dudas todavía con los intercambios, pues te lo aclaramos aquí. Le damos de nuevo al Poképortal y en este caso te voy a explicar la diferencia entre intercambio en conexión e intercambio mágico. En intercambio mágico, lo que vas a hacer, el juego es buscar a otra persona en cualquier parte del mundo que quiera intercambiar Pokémon y te va a emparejar con esa persona. Tienes que estar en línea, obviamente. Y bueno, te puede tocar cualquier persona de cualquier raza, japonesa, china, coreana, europea, de donde sea. Y ellos te van a ofrecer Pokémon y tú lo ofreces y al final, si están de acuerdo, pues se hacen el intercambio. Por eso se llama intercambio mágico. Te pueden pasar hasta shinies, a veces hay gente que hace eso. Pero lo que nos compete en esta cuestión es el intercambio en conexión, que es con personas que tú conozcas, que estén en tu casa o tus amigos que estén en otra parte. Le damos intercambio en conexión y le ponemos un código. Yo siempre le pongo 1313, por lo menos. Ponemos ese código, puede ser el código que tú quieras de 1 a 8 dígitos. Y le das comenzar búsqueda. Entonces tu compañero lo que tiene que hacer es abrir su propio Poképortal. Vamos a pasar a esta pantalla y darle también a intercambio en conexión y colocar ese código y luego darle comenzar búsqueda. Van a ver que enseguida va a decir que consiguió una persona porque estamos buscando intercambio con el mismo código. Y bueno, en este menú simplemente a los dos les va a empezar a salir para que seleccionen un Pokémon cualquiera. Vamos a elegir, no sé, este pescado y le damos intercambiar. Y aquí también elegimos cualquiera. Vamos a poner un huevo, por ejemplo. Puedes mandar huevos también. Entonces, aquí me va a salir el Pokémon que la otra persona me quiere mandar.
Y aquí me va a salir aquí el juego que me quieren enviar a mí. Y si están de acuerdo los dos, simplemente le dan intercambiar, esperas un poco que se establezca la conexión, que se vayan pasando todos los datos, etc. Y cuando acuerdes, de repente va a estar en proceso la transferencia. Y bueno, listo, eso sería todo. Como ven, todos quedan felices con los Pokémon que intercambiaron, etc. Recuerden que hay Pokémon que solo evolucionan de esta manera o que solo se pueden conseguir en la Pokédex haciéndolo estos intercambios porque se consiguen en una versión u otra versión. Y bueno, no me canso de repetir que recuerden que si su amigo está fuera de casa tienen que darle el intercambio conexión y conectados al internet dándole a él. Y si están en la misma casa no tienen que estar conectados a la red, simplemente los Nintendo Switch se comunican entre sí y pueden darle intercambio de conexión con ese código estando en su red en la casa. Igual si tienes dudas con ese tema, no te preocupes y escríbeme en la barra de comentarios, igual creo que está bastante claro, pero por si acaso no tengas miedo de preguntar. Espero que con esta guía se despejen todas sus dudas y puedan comenzar o animarse a comenzar esta aventura Pokémon en grupo, que personalmente les digo que es de las que más he disfrutado porque la compartí, y eso que llevo todos los Pokémon antes jugados, pero esta fue especial porque de cabo a rabo, de principio a fin, la compartí con otra persona y fue muy bonito. No dudes en escribirnos en la barra de comentarios si te quedó alguna duda o si algo no está claro, o si te surgen nuevas dudas con respecto a otros temas, que seguro nos ayudamos. Si no soy yo, te responderán otras personas de la comunidad, pero yo siempre respondo todos los comentarios por ahora, así que en eso no te preocupes. Nosotros aquí en casa ya completamos todos los juegos, todo lo que hay que hacer y toda la Pokédex. Y mientras esperamos los DLC, que esperamos que sean tan buenos como la Isla de la Armadura y las Montañas Tundra, no me acuerdo cómo se llamaban, que fueron muy bonitos, me gustaron mucho esos DLC. Espero que estos DLC de Escarlata y Púrpura estén a la misma altura por lo menos. Mientras tanto vamos a seguir dándole en el online competitivo para defender nuestro rango de maestro. Así que si te sirvió este video no te olvides de darle like, y si te gustó de paso el contenido, suscríbete, que eso me ayuda mucho y seguro que vas a conseguir muchos videos de tu interés. Este fue el canal de Diego Cool Gamer y nos vemos en un próximo video.